Hola amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo programa. Hoy me gustaría iniciar una serie de vídeos sobre la Biblia, ¿no? Que he titulado Desmontando la Biblia. La idea básicamente es tratar de comprender algo así como un doble lenguaje, como un mensaje oculto que tenemos en la Biblia, ¿no? Digamos que yo en realidad no me ha interesado enormemente la Biblia nunca, y menos todavía el Antiguo Testamento. Me parecía un texto repugnante, horrible. Nunca me ha interesado ese Dios de los judíos, de las plagas, id y tomad la tierra prometida porque vosotros sois el pueblo elegido, etcétera, ¿no? Y he leído más bien poca Biblia y me han interesado muchas más las religiones paganas, las religiones primitivas, los cultos mistéricos y todo esto, ¿no? Y en el fondo yo creo que tenía mucha lógica, ¿no?, esta especie como de reticencia por mi parte a meterme en la Biblia, porque algo me decía, algo intuitivo, ¿no?, que siempre hay que escuchar, ¿no?, en todos los ámbitos de la vida, pero también en el de la investigación y en el del pensamiento, ¿no?, de en qué momento uno se tiene que meter con determinadas cosas, ¿no? Y entonces no ha sido hasta ahora, hasta este momento en que, digamos, me he sentido un poco más fuerte en cuanto al conocimiento de la mecánica religiosa, de eso que yo llamo la mecánica hierogámico-sacrificial, y de la que he escrito sobre todo en mi libro Sacrificios y Hierogamias. Entonces me siento un poco más fuerte. Siempre se puede, lógicamente, saber mucho más de todo, pero con un nivel básico para enfrentarme a los textos cristianos y tratar de leer ese doble lenguaje que yo creo que está implícito en realidad siempre en todos los textos religiosos, incluso en todo texto, ¿no? Porque incluso una ley no se puede leer sin esa especie como de no ley que incluye, ¿no? Es decir, la excepción que incorpora toda norma, etcétera, ¿no? Pero entonces, como digo, ahora es cuando me siento capaz de enfrentarme mínimamente a comprender ese doble lenguaje, ¿no? Porque hay que entender que todas estas grandes religiones de masas, ¿no?, como yo las llamo, judaísmo, cristianismo e islam fundamentalmente, por hablar de las que conocemos más en nuestro entorno occidental, son grandes religiones que las han construido, bueno, son el resultado de compromisos, de corrientes paganas que están en la superficie, de movimientos de resistencia popular. Son movimientos muy complejos de compromiso de una serie de factores, como todo, pero en buena medida, y sobre todo los textos, porque las prácticas es otro tema, luego las prácticas reales, toda la riqueza de los sincretismos sería otro tema, ¿no? Pero los textos en concreto, y sobre todo los textos canónicos, porque también tendríamos toda una, digamos, serie de matices entre los textos canónicos y los apócrifos y los comentarios y los midrash y los etcétera. Pero básicamente los textos están construidos por castas sacerdotales, por iniciados, que mi hipótesis es, y es lo que quiero demostrar con estos vídeos y con la serie de artículos que ya estoy escribiendo sobre el tema, esos iniciados, esas castas sacerdotales que escriben esos textos, son, en última instancia, grandes conocedores de toda esa tradición religiosa pagana, incluso casi primitiva, totémica, y también en buena medida mistérica, iniciática, etcétera, ¿no? Es decir, son todas esas religiones de misterios, los cultos de Eleusis, los cultos de Isis, los cultos babilónicos, los cultos de Mitra, los cultos de las distintas, de Dionisio, de los distintos cultos mistéricos, que más o menos son más o menos generalizables, ¿no? Cada uno luego tiene sus cosas, pero básicamente son cultos que se pueden entender en conjunto, ¿no? Entonces,
La idea es que en el corazón de esas religiones, de las tres grandes religiones occidentales, monoteístas, en general trascendentalistas, aunque algunas tienen una dimensión más inmanentista y más cercana a más sí, de encarnación de lo divino en la propia realidad cotidiana, no del culto, ¿no? En particular todo lo que conocemos muy bien en el mundo hispano y latino, todos los cultos de la Virgen, y todas las procesiones y todos los santos, y luego los sincretismos con las religiones primitivas, sí, africanas, en la santería, en el candomblé, todos los cultos sincréticos, ¿no? Pero en los textos, ¿no? Si nos vamos a la Biblia, entonces lo que vamos a tener es esa especie como de doble nivel, ¿no? Al nivel superficial nos van a hablar de una serie de personajes, nos van a hablar de Abraham, nos van a hablar de Sara, de Isaac, de Moisés, de Jesús, de Santa Ana, de la Virgen María, personajes más o menos reales, pero que en todo tipo son sobre todo 90% arquetipos, es decir, construcciones de estas castas sacerdotales en base ya a antiguos arquetipos, es decir, son modificaciones de arquetipos antiguos que son reconfiguradas, rediseñadas permanentemente para irlas ajustando a una determinada agenda de dominación político-religiosa, es así de sencillo, ¿no? Y de ingeniería social, ¿no? Y esto es muy interesante para comprender hasta qué punto hoy la ingeniería social sigue siendo en gran medida una empresa religioso-política, ¿no? Altamente cargada de todas esas dimensiones de lo religioso que ha habido siempre, ¿no? Y mediadas por todos esos personajes sagrados, semisagrados, heroicos, ¿no? Entonces, básicamente, no vamos a entender los textos solamente a ese nivel. Es decir, tenemos ese nivel superficial que está expresamente diseñado y fabricado para que lo entienda el profano, para que lo entienda el profano, el no iniciado, el que no tiene una formación, el que entiende las cosas muy básicas de la vida profana, de la vida de las personas de su entorno, etcétera, ¿no? Que hoy sería el burgués normal, que vive su vida, que va a trabajar de lunes a viernes, que luego ve la película de Hollywood, que ve el partido de fútbol y que pues hace las cosas y que ve el telediario y que lee el periódico, ¿no? Eso sería el profano, que en aquel tiempo pues era el pastor, era es decir, las historias que nos cuenta la Biblia están hechas expresamente para que las entienda la gente de entonces y que sean además fácilmente trasladables a una sociedad profana de cualquier tipo, ¿no? Da igual que sea más o menos nómada, más o menos rural, más o menos urbana, porque no deja de ser una sociedad profana, ¿no? Pero al mismo tiempo el texto está encubriendo un doble lenguaje, que es el que entienden los iniciados, de nuevo, prácticamente de todos los tiempos y de todas las religiones, porque acaba siendo siempre una misma mecánica hierogámico-sacrificial, que es en lo que, como sabéis, yo sobre todo me interesa, ¿no? Más conocer esa especie como de dimensión genérica de lo religioso y de lo político, más allá de las pequeñas distinciones de religión, de época, de culto, porque, bueno, luego sí, en unos cultos van a sacrificar corderos, en otros van a sacrificar toros, en otros van a sacrificar carneros, en otros van a sacrificar... pero en el fondo es el sacrificio, ¿vale? Entonces vamos a entender muy poco si nos dedicamos exclusivamente a distinguir
pues que en un determinado culto sacrifican toros, en otro culto sacrifican corderos, y en otro, incluso en determinados cultos hay sacrificios humanos, en otros hay sacrificios animales. De nuevo, tenemos que comprender antes una mecánica sacrificial en conjunto y luego entender que hay sustituciones, ¿no? Pero entonces, en ese texto cristiano, en ese texto judeo-cristiano que es la Biblia, y los textos laterales, apócrifos, etc., lo que vamos a tener siempre es este doble nivel, ¿no? Entonces, básicamente la idea, mi hipótesis de partida, que a estas alturas ya casi no es ni hipótesis porque es una tesis, ¿no? Lo que pasa que en este ámbito de la religión, de las ciencias humanas, es muy difícil exactamente confirmar algo de la manera en que lo hace un científico, ¿no? Por lo tanto, nuestra visión es que en el corazón de esas religiones de masas, monoteístas, trascendentalistas, islamismo, judaísmo, cristianismo, se esconde básicamente siempre, por definición, porque es así la mecánica religiosa, es decir, porque no hay un cambio de religión, sino que hay simplemente capas de cebolla que van encubriendo otras capas más interiores y más anteriores, anteriores. Interesante vinculación, ¿no? Lo que vamos a tener siempre es, en ese corazón de la cebolla, sigue estando el ritual de sexo y de sangre inmanente, es decir, las castas sacerdotales nos pueden hablar todo lo que quieran de un Dios trascendente, pero en última instancia el ritual va a ser un ritual inmanente, va a ser un ritual sacrificial y un ritual hierogámico de sexo, de sangre, de violencia y de goce real, con personas reales o con animales o con... Bueno, eso ya es un tema en el que yo prefiero no meterme tanto, pero que haya otras entidades participando, pues también, ¿por qué no? Pero tampoco es necesario, tampoco es extremadamente necesario, ¿no? Y tampoco yo creo que nos va a ayudar mucho porque es sustituir un mito por otro, ¿no? Irnos a tratar de que todo empezó con, o que el centro de los rituales es una ofrenda a entidades demoníacas o entidades infradimensionales o de otras dimensiones o arcontes o como que lo queráis llamar. Para mí todas esas visiones que tiene hoy mucha gente son de alguna manera una especie como de sustituir un mito por otro y, en definitiva, perder de vista, es decir, no poner el foco del análisis, de la comprensión en la propia mecánica sacrificial, hierogámico sacrificial, que en cierta manera opera con muchos factores y que puede prescindir incluso de todas esas cosas que no vemos y de todas esas entidades que no podemos confirmar, ¿no? Por lo tanto, esta mecánica hierogámico sacrificial, en última instancia, a mí me gusta hablar del ritual real de sexo y de sangre entre humanos o entre animales, al margen de que eventualmente puedan participar otras entidades, ¿vale? Pero lo importante es comprender entonces que en esas grandes religiones de masas trascendentalistas que nos hablan de toda esa dimensión del bien, de la moral, de la virtud, de la castidad, de la pureza, se esconde siempre un doble juego, un lado oscuro, que es el de la transgresión, el del ritual de sexo y de sangre, en definitiva, ¿no? Y eso es así por definición, porque no se puede hacer de otra manera, ¿no? En el límite, yo siempre hablo de límites, ¿no? Luego podrá haber determinadas prácticas marginales, determinados muy interesantes, de los unos por allí, de los otros por acá, que se van a mover entre dos aguas y que van a generar comunidades donde hay determinadas prácticas interesantes, ¿no? Por ejemplo, nos habla Félix Rodrigo Mora de esas experiencias de la Edad Media, donde había muchas comunidades religiosas que funcionaban de una manera bastante alternativa y no por eso tenían que recurrir sistemáticamente a la violencia y al goce, o a la violencia en todo caso, ¿no? También había incluso prácticas eróticas muy promiscuas, eso lo cuenta muy bien Rodrigo Mora, ¿no? O sea que vamos a encontrar todo ese tipo de anomalías, pero a mí me interesa ir sobre todo al límite, es decir, a los casos más extremos de los grandes imperios, de las grandes religiones, porque nos va a permitir una comprensión mucho más compleja y mucho más profunda de todo el sistema, desde esa lógica mía que no es tan
frecuente en los investigadores académicos, de que es la anomalía precisamente la que instaura el paradigma, ¿no? Y la que no solo la excepción confirma la regla, sino que instaura la regla, ¿no? Y por lo tanto, comprender esas anomalías ocultas, que es la religión pagana en el interior de las religiones monoteístas, y que es hoy el satanismo en el interior de todas las grandes instituciones occidentales, sin esas anomalías no vamos a comprender el paradigma. Entonces, esa es básicamente la hipótesis central con la que yo inicio esta serie de análisis del judeocristianismo, vamos a llamarlo así, de los textos judeocristianos. Y entonces la idea sería hoy hacer como una introducción y luego ir dedicándome ya a personajes concretos, ¿no? Como sabéis, a mí me gusta trabajar siempre empezando por escribir normalmente, y he adelantado ya en mi blog muchos artículos sobre una serie de personajes bíblicos, sobre Santa Ana, San José, la Virgen María, Abraham, Sara, Dina, que por cierto se vincula a Diana también, y incluso al ritual de Diana Kerr, etc. Isaac, Ismael, pero entonces podéis encontrar en los artículos ya esta información mucho más detallada, pero al mismo tiempo voy a intentar también irlos poniendo en el registro de vídeo, ¿no? Para, digamos, como siempre, llegar a más gente que también le puede interesar, bueno, que lee menos y que también es un registro interesante el vídeo, y también para pensar de otra manera, para pensar de una manera más fluida, conectando cosas, etcétera, ¿no? Otro de las claves con la que estoy, digamos, encarando esta serie es los programas de control mental. Es decir, esta es otra de las cosas que yo de alguna manera necesitaba conocer un poco más antes de enfrentarme a los textos judeocristianos, como os decía, ¿no? Es decir, había algo que me decía, ¿no? Esa intuición. Yo creo que el estómago es nuestro principal cerebro. Mi cerebro estomacal me decía que algo en los textos judeocristianos era hermético para mí, no me llegaba, no me permitía comprenderlo. Algo me estaban escondiendo, y, como digo, eso que nos están escondiendo esos textos, y sin lo que no vamos a comprender esa dimensión profunda, es el mecanismo hierogámico sacrificial, pero también es la programación mental mediante trauma, porque no deja de ser también una forma de mecánica hierogámico sacrificial, ¿no? Es decir, después de leer a Bryce Taylor, a Cathy O'Brien, después de ver los vídeos de Arizona Builder con David Icke, después de leer a Fritz Sprickmeyer, ¿no? Los linajes de los Illuminati, después de leer a James Casbolt, es decir, experiencias reales de Mecha Ultra, de esclavos Mecha Ultra, podemos comprender mucho mejor toda una serie de figuras bíblicas que en realidad son lo mismo, son programados mentales mediante trauma, es decir, son exactamente lo mismo. Es decir, la Bryce Taylor o la Cathy O'Brien, modelos presidenciales, que como sabéis son niñas que desde pequeñitas las han sometido a trauma en las familias, en familias de prácticas de abuso intergeneracional y satánico, etc., y que luego van siendo captadas por las agencias de inteligencia, de la NASA, van siendo vendidas literalmente a controladores del gobierno, de la industria hollywoodense, para operar como espías, prostitutas, de élite de los presidentes del gobierno. En realidad son como las grandes figuras bíblicas. Es que cuando leemos Santa Ana, la Virgen María, Dina, Sara, Rebeca, son las mismas, son exactamente lo mismo, solo que con un grado de sofisticación menor, ¿vale? Pero es exactamente lo mismo, ¿no? Programación mental mediante trauma y disociación de la personalidad, ¿vale? Entonces, todos esos ángeles, si nos fijamos, todos los ángeles que aparecen sistemáticamente en la Biblia, lo hacen siempre en momentos de tensión
que son momentos de trauma o momentos de abuso sexual, es decir, no es casualidad que el ángel anuncie a la Virgen, pero no solo a la Virgen, a todas las figuras que se antecedentes de la Virgen María. Pasa con Sara, pasa con Agar, pasa luego con Santana, que es una especie de figura, digamos, doble figura de la Virgen, ¿no? Como, digamos, prostituta sagrada y gran sacerdotisa, ¿no? Como dos niveles iniciáticos distintos de una misma mecánica, ¿no? Entonces, justamente en esos momentos en el que aparece el ángel nos está encubriendo el abuso ritual, el trauma, es decir, la violación, la tortura, la sodomía, la felación, la castración, exactamente igual que el Blue Bear, es decir, tenemos el ángel azul y tenemos el Blue Bear, es que es lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿vale? Y lo mismo con todo, es decir, lo vamos a encontrar con hombres, con mujeres, lo vamos a encontrar a distintos niveles. La expulsión de Abraham a Agar y a Ismael al desierto, donde otra vez aparecen los ángeles. En algún cuadro vemos además que no es solo un ángel, sino que le aparece un ángel a Agar, que es la esclava, pero no solo la esclava, la servidora de Sara y de Abraham. Lo que nos están encubriendo es que es una esclava sexual que está trabajando en un templo de prostitución pagano y que nos están vendiendo, ¿vale? como una familia de patriarca, de pastores nómadas que vagan por Palestina, ¿vale? Ese es el doble nivel que hay que comprender, y que solo comprendiendo con cierta profundidad esa mecánica hierogámico-sacrificial y su versión, digamos, más sistemática, que es la programación mental mediante trauma, vamos a comprender ese doble nivel, ¿no? Y eso lo está comprendiendo todo iniciado que lee la Biblia, ¿vale? Está comprendiendo perfectamente esos dos niveles. Está comprendiendo que el profano solo está comprendiendo a su vez un nivel, y está comprendiendo él los dos niveles, ¿no? Por lo menos dos, seguramente a otro con mayor nivel haya incluso más niveles, pero por lo menos va a haber esos dos, ¿no? Entonces, esta es básicamente la idea, ¿no? Por lo tanto, vamos a comprender que si la Biblia es el texto más importante de Occidente, es por eso, es porque es una gran herramienta de manipulación mental, de adoctrinamiento, de aborregamiento de masas, de moralización, en el sentido de que toda moral es relativa y se moraliza, es decir, hay un mecanismo de moralización, de control social finalmente, de ingeniería social, es decir, hay toda una serie de figuras que nos las han colocado ahí como modelos para, digamos, ingenierizar a una sociedad, es decir, es ingeniería social en un grado evidente, pero que es exactamente la misma mecánica que hoy tenemos con Hollywood, con las campañas de producción de violencia de género por parte de los desfertilizadores oficiales, ¿no? Y homosexualizadores oficiales, etcétera, ¿no? Exactamente lo mismo, lo que pasa es que en lugar de una Virgen María vamos a tener a una Madonna, a una Lady Gaga, a una Beyoncé, a una... Me explico, que van a jugar siempre con ese doble juego, ¿no? Con el arquetipo afrodítico, el arquetipo... Pero es exactamente igual, es esa doble lógica la que permanentemente va a estar jugando, ¿no? En profundidad, ¿no? El símbolo siempre, en realidad, tiene esta profundidad, y tiene incluso esa como especie de dimensión fronteriza, ¿no? El símbolo es también una especie de enmascaramiento, ¿no? Y es casi una especie como de portal que nos abre a otra dimensión en el sentido más físico del término, ¿no? El símbolo se puede leer casi como desde el otro lado, ¿no? Es como si pudiéramos atravesarlo y verlo a la inversa, ¿no? Es decir, toda esa idea de la inversión de los símbolos que vemos en el satanismo, ¿no? De manera tan evidente en el pentagrama, ¿no? Que recto es el pentagrama del hombre, y invertido es el pentagrama del colgado también, ¿no? Del colgado, del sometido y del sacrificado, ¿no? O sacrificada. Pero esa lógica de la inversión también la podemos interpretar
como esto que digo yo, es más bien como el atravesar y ver como desde el otro lado, ¿no? Esa idea del espejo también, ¿no? De Alicia a través del espejo, que sabemos que también es un tema en control mental muy importante, ¿no? Esa idea de ver desde el otro lado lo mismo, pero de manera que el que solo está en un lado, el profano, solo ve su propio reflejo, mientras que el que atraviesa el espejo, es decir, el iniciado, es decir, el controlado mental, la esclava mental, la Alicia que cruza el espejo y entra en esa programación mental, y los iniciados de distintos niveles van a ver esos dos lados del símbolo, ¿no? Símbolo como espejo, ¿no? Por lo tanto, una manera de interpretar esa inversión del satanismo, ¿no? De una manera más profunda, ¿no? Entonces, finalmente, la Biblia, como digo, si es el texto más importante de Occidente, es porque es el texto adoctrinador, aborregador y manipulador por excelencia, ¿no? El número uno. Y además siempre, es decir, lo sigue siendo, esto también es importante entenderlo, esa manipulación es tan profunda que de alguna manera va más allá del tiempo, ¿no? Y se sigue, bueno, se puede actualizar, y se sigue actualizando, pero nos está hablando de cuestiones tan universales y tan que no pasa de moda, ¿no? Es un libro que sigue de actualidad. Pero al mismo tiempo en esa doble dimensión, porque lo siguen utilizando y porque para el iniciado la Biblia es un manual del mecanismo hierogámico sacrificial, evidentemente. Es decir, le está dando las claves, y nunca mejor dicho, las claves, porque está codificado, está en clave, le está diciendo en clave cómo funciona el poder religión. Le está diciendo en clave no solo que utilizando esa superficie se manipula al profano, sino además le está contando toda esa mecánica compleja y de distintos niveles y de distintos grados del poder religión. Le está diciendo cómo funciona el ritual de sexo y de sangre, le está diciendo cómo funcionan los compromisos políticos a distintos niveles, le está diciendo cómo se relaciona el político, el poderoso de turno con el sacerdote, ¿no? Pensemos en Abraham, ¿no? El faraón, ¿no? Abraham entregándole a su hermana prostituta sagrada Sara, ¿no? Para que el faraón disfrute de ella y a cambio le dé a Abraham el privilegio de asentarse en Israel, ¿no? O sea, vemos cómo toda esta manipulación del pueblo elegido tiene mucho que ver con el encubrimiento de la mecánica del chantaje, del compromiso, de la coacción, de la prostitución, del espionaje, de la traición, etc., ¿no? En Sara lo vemos muy claro, pero lo vemos igual en Dina, ¿no? En el personaje de Dina como espía, prostituta. Entonces, para el iniciado la Biblia es un manual de manipulación, de perversión, de chantaje, de cómo funciona todo esto, ¿no? Y bueno, y ya iremos viendo ya más en detalle los distintos casos, ¿no? Veremos, por ejemplo, que el ritual sacrificial de Isaac por Abraham es pues uno de los ejemplos más evidentes de cómo el iniciado, el poderoso, ambicioso, pervertido, psicópata es capaz de sacrificar a su propio hijo para ascender en la pirámide de poder, ¿no? Es decir, y al mismo tiempo eso nos lo está vendiendo en la superficie del texto cristiano como la obediencia de Abraham a Dios, ¿no? Es decir, aquí vemos cómo esa idea trascendente de Dios es tremendamente manipuladora porque está encubriendo una mecánica real sacrificial, y en el caso límite, en el caso más extremo, es la de un padre sacrificando a su hijo, ¿no? Es decir, Abraham sacrificando, que luego no lo llega a sacrificar, que esta es parte de la manipulación. Es decir, Abraham tiene que acceder a la demanda de Dios de sacrificar a su hijo Isaac para que Dios redima ese sacrificio y lo sustituya por un carnero. Fijaros hasta qué punto es manipulador este texto, ¿no? Que está diciendo, tú tienes que obedecer ciegamente, incluso en algo tan radical y tan fuerte como sacrificar a tu propio hijo, ¿no? Pero esto al mismo tiempo, es decir, no solo es una metáfora, es que es una realidad, porque en las logias, en los altos niveles de las logias,
Esta es la mecánica en última instancia. Este vender el alma al diablo, esa expresión, en definitiva, porque el Dios de Abraham es el diablo, es Satanás. Este vender a tu propio hijo y sacrificar a tu propio hijo en los distintos grados, no solo llegarlo a sacrificar y a asesinar, sino sacrificarlo en la medida de abusar de él, de hacer de él un demente, de violarlo, de sodomizarlo, es decir, que sabemos que es fundamental, si en eso no se va a entender el poder religión, ¿no? Alfred Webre decía hace poco en un programa de César y Juan que el 13% de las familias, después de haberlo estudiado mucho, que el 13% de las familias estadounidenses están metidas en el satanismo, ¿no? Atención, ¿no? El 13%. Por lo tanto, esta doble lectura del texto bíblico nos va a permitir comprender todo esto, ¿no? Y comprender de verdad que la manera como vemos el mundo los profanos no tiene nada que ver, o sea, es diametralmente opuesta a la visión del mundo que tienen los iniciados, que son en última instancia los que ostentan el poder, religión, siempre, pero hoy también. Eso no ha cambiado nada, ¿no? Y por lo tanto no vamos a comprender toda una serie de fenómenos sin esa especie como de doble lenguaje, doble moral, doble pensar, ¿no? Que en definitiva es lo que está en el fondo de esa noción de Orwell, por ejemplo, ¿no? Del doble pensar, del doble lenguaje, que de nuevo sabemos que es muy importante en nuestras culturas, porque todo está siempre permanentemente diciéndose una cosa y haciéndose otra, etcétera, etcétera. Es decir, toda esta especie como de doble juego es fundamental. Nos va a permitir también desmontar toda la complicidad de las academias, de los intelectuales dominantes, de los medios de comunicación, que están permanentemente jugando de una manera muy profunda a este doble juego, a este doble lenguaje, a que se dice una cosa y se hace otra, etcétera, ¿no? Pero eso, donde lo vamos a encontrar de una manera más pura y más clara, como digo, es en los símbolos y en los textos, que en definitiva son símbolos, porque los textos religiosos son simbólicos, solo se pueden entender desde este simbolismo y desde esta como doble nivel del símbolo, ¿no? Y con esto básicamente yo creo que lo podemos dejar, ¿no? Como digo, os animo a que vayáis a los artículos en los que ya voy a ir adelantando todas estas cosas y que iré también poco a poco también contando ya más en formato vídeo en lo sucesivo, ¿no? Así que nada, muchas gracias por vuestro interés y vuestra atención y seguimos en otro programa.